Imagínese un entorno celestial de gloria indescriptible. Los ángeles, innumerables, cantan himnos sublimes al Creador. Cada nota refleja la santidad y majestad de Dios, llenando los cielos de una adoración que sobrepasa nuestro entendimiento. En medio de este esplendor había un ser singular, Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Era un deslumbrante reflejo de la gloria divina, creado con perfección en sabiduría y belleza, adornado con piedras preciosas, como se describe en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 15. Su posición era uno de los más altos privilegios, y caminaba en el resplandor radiante de las piedras de fuego, cerca del trono del Altísimo. Hermanos, si les gusta este tipo de contenido y quieren apoyar nuestro canal para seguir llevando mensajes poderosos y transformadores, consideren hacerse miembros. Con tu ayuda podemos llegar a más vidas y difundir la palabra de Dios. Y si quieres dejar un regalo especial, Super Thanks es una excelente manera de contribuir. Contribuye con $10 y ayuda al canal a llegar a más fieles. Que Dios bendiga su generosidad. Sin embargo, sucedió lo inimaginable. El orgullo, un veneno silencioso, se infiltró en su corazón. Lucifer comenzó a mirarse a sí mismo, admirando su belleza y sabiduría, y deseó ser adorado como a Dios mismo. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, encontramos un atisbo de su rebelión interior. Subiré sobre las nubes más altas, seré como el Altísimo. No se contentaba con servir a Dios, quería usurpar el lugar del Creador. Este deseo, tan loco como audaz, fue el comienzo de su destrucción. El pastor Isaías nos advierte que el orgullo es la raíz de toda rebelión contra Dios. Al igual que Lucifer, muchos caen cuando comienzan a exaltarse por encima del Creador. Este pasaje es una profunda advertencia. No hay lugar para la rivalidad contra el Todopoderoso, porque Él es único, incomparable y soberano sobre todo y sobre todos. La caída de Lucifer es más que una narración sobre un ángel rebelde. Es una lección eterna. Nos recuerda que por muy elevados que nos sintamos, no debemos olvidar que toda gloria, poder y honor pertenecen exclusivamente a Dios. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 9, nos transporta a un escenario majestuoso y a la vez aterrador, una guerra en el cielo. No se trata de un conflicto simbólico, sino de un enfrentamiento real entre las fuerzas del bien y del mal. Miguel, el poderoso comandante del ejército celestial, y sus ángeles se enfrentaron al dragón, identificado como la serpiente antigua, el diablo, también llamado Satanás, el engañador del mundo entero. Esta batalla no fue una competencia entre fuerzas iguales. El Creador, en su soberanía, nombró a Miguel para liderar esta acusación contra Lucifer y sus seguidores. A pesar de su poder, Lucifer nunca pudo igualar al Todopoderoso ni prevalecer contra los ejércitos de Dios. La victoria no solo era segura, sino inevitable, porque el poder de Dios estaba con Miguel y sus ángeles. La derrota de Lucifer fue decisiva. Jesús describe este momento en Lucas capítulo 10, versículo 18. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No fue una caída lenta ni gradual, sino instantánea, una expulsión violenta que reflejó su completa derrota. Lucifer fue arrojado a la tierra, llevándose consigo a un tercio de los ángeles que decidieron seguirlo en su rebelión. Estos ángeles caídos ahora se conocen como demonios, seres que continúan llevando a cabo los malvados planes de su líder, pero cuyos esfuerzos están condenados al fracaso final. La caída no le quitó la astucia a Lucifer, se ha vuelto aún más peligroso porque ahora actúa con desesperación. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, Juan nos advierte: «Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, lleno de gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo». Este enfado no es solo el resultado de su expulsión,
Es un reflejo de su conciencia, del destino irrevocable que le espera. Esta guerra en el cielo nos enseña verdades profundas. Nos recuerda que la rebelión contra Dios nunca tendrá éxito y que por más que el mal parezca triunfar momentáneamente, está destinado a la derrota final. También nos alerta sobre la realidad de la batalla espiritual que enfrentamos. El pastor John nos anima a estar vigilantes y firmes, sabiendo que Cristo ya ganó la victoria y que como Miguel y los ángeles estamos bajo la protección de Dios Todopoderoso. La Biblia nos presenta a Lucifer a través de varios nombres, cada uno de ellos con un significado profundo que revela su esencia y sus malvadas estrategias. Se le llama Satanás, que significa adversario. Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, destacando su postura de oposición a Dios y a la humanidad. Como diablo, que significa calumniador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, actúa para acusar, difamar y crear división entre los hijos de Dios y su Creador. También se le describe como el dragón y la serpiente antigua. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Imágenes que simbolizan su poder destructivo y su naturaleza engañosa. Otros nombres, como Belcebú, Mateo capítulo 12, versículo 24, que significa Señor de las moscas, reflejan su asociación con la corrupción y la decadencia. También es llamado el príncipe de las tinieblas, Efesios capítulo 6, versículo 12, indicando su dominio sobre el reino del mal, y el acusador, Zacarías capítulo 3, versículo 1, cuya misión es traer culpa y condenación. Cada uno de estos nombres no es solo un título, sino una descripción de su personalidad y las tácticas que utiliza para engañar, destruir y separar al hombre de Dios. El pastor Paul, en su sabiduría, escribe en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, «No ignoramos sus maquinaciones». Esta advertencia nos recuerda la importancia de estar atentos. Conocer los nombres y métodos del enemigo es esencial para derrotarlo, porque solo podemos resistir lo que entendemos. En cada nombre de Lucifer encontramos una advertencia sobre los diferentes ataques que puede lanzar, desde mentiras hasta tentaciones y acusaciones. Si este vídeo te ha tocado el corazón, asegúrate de apoyar nuestro trabajo. Convertirse en miembro del canal es una manera increíble de ayudar a continuar nuestra misión de llevar la palabra de Dios a más personas. Y si quieres expresar aún más tu apoyo, SuperValeu está a tu disposición. Que Dios pague tu generosidad y continúe bendiciendo tu vida abundantemente. La primera aparición de Satanás en la historia de la humanidad se describe en Génesis 3, donde toma la forma de una serpiente. No fue casualidad que eligiera esta forma. La serpiente simboliza la astucia y la sutileza, cualidades que utilizó para engañar a Eva. Sus primeras palabras a la mujer fueron una distorsión intencionada del orden divino. ¿Es esto lo que dijo Dios? Esta pregunta no era inocente. Fue diseñado para sembrar dudas y hacer que Eva cuestione la bondad y la verdad de Dios. El objetivo de Satanás era claro: llevar al hombre a la desobediencia y romper su comunión con Dios. Prometió lo que no pudo cumplir: seréis como Dios, y presentó el pecado como algo deseable. Esta estrategia se sigue utilizando hoy en día. Satanás manipula la verdad, distorsiona los mandamientos de Dios y presenta el pecado como libertad, cuando en realidad esclaviza. El pastor Pedro nos advierte en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, «Vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar». Como en el Edén, busca explotar nuestras debilidades, sembrar dudas y desviarnos del plan de Dios. Nuestra vigilancia es crucial porque no ha cambiado de táctica. Resistir sus trampas requiere discernimiento, fidelidad a la palabra y dependencia del Espíritu Santo.
Estas dos partes revelan algo esencial. El mal obra a través de estrategias sutiles y destructivas, pero el conocimiento de la palabra de Dios nos equipa para identificar y resistir estos ataques. Como dijo el pastor Paul en Efesios capítulo 6, versículo 11, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Las acciones de Lucifer van más allá de los ataques individuales. Su influencia abarca sistemas, naciones y culturas enteras. En Efesios capítulo 2, versículo 2, se le describe como el príncipe de la potestad del aire, indicando su dominio sobre el sistema de este mundo caído, que opera en oposición a los valores del reino de Dios. Esta expresión no se limita a los fenómenos naturales, sino que apunta a su capacidad para moldear pensamientos, ideologías y comportamientos a gran escala. El libro de Daniel 10 nos ofrece una visión inquietante de esta realidad. Mientras Daniel oraba y ayunaba, se envió un ángel con una respuesta divina, pero enfrentó resistencia espiritual del príncipe de Persia, un espíritu maligno que gobernaba los reinos celestiales de esa nación. Este incidente revela que Satanás usa sus fuerzas para influir en los gobiernos, manipular a los líderes y perpetuar estructuras de injusticia. El pastor Daniel nos enseña que las batallas espirituales son reales, continuas y afectan tanto al ámbito político como al cultural. Los gobiernos, los sistemas económicos, los movimientos ideológicos e incluso la Iglesia pueden ser objetivos de las estrategias del enemigo. Pero esta realidad también nos llama a una acción poderosa, la oración y la dependencia total de Dios. Como Pablo primero instruye a Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2, debemos interceder por las autoridades para que la luz de Cristo prevalezca aún en un mundo donde el mal parece dominar. Una de las armas más efectivas de Lucifer es la acusación. Se le describe como el acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, el que está delante de Dios día y noche para señalar los errores y fracasos de los hijos de Dios. Esta estrategia no ha cambiado desde los días de Job, cuando Satanás se presentó ante el Creador para cuestionar la fidelidad de Job, sugiriendo que solo era fiel por sus bendiciones materiales. Job, capítulo 1, versículos 9 al 11. Su intención es sembrar dudas, tanto en nosotros como en Dios, sobre nuestra dignidad y fidelidad. Satanás también obra en nuestras mentes, recordándonos constantemente nuestros errores pasados, tratando de convencernos de que estamos más allá del alcance de la gracia divina. Susurra mentiras de culpa y condenación, haciéndonos creer que nunca seremos lo suficientemente buenos para Dios. Sin embargo, las Escrituras nos ofrecen una verdad liberadora. Tenemos un abogado ante el Padre. En 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, el pastor John declara que Jesucristo, el justo, intercede por nosotros. Él no solo defiende nuestra causa, Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Como está escrito en Romanos capítulo 8, Dios y también intercede por nosotros. La respuesta a las acusaciones de Satanás no está en nuestras fuerzas ni en nuestras obras, sino en la sangre de Cristo. Es Él quien nos justifica, quien silencia al acusador y quien nos permite vivir sin culpa. Cuando escuchemos la voz de acusación, debemos recordar la cruz, donde toda deuda fue cancelada, y proclamar con confianza: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aunque Satanás parece triunfar en algunas áreas, la palabra de Dios deja claro que su destino está sellado. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, se proclama el fin de su influencia, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Este es un poderoso recordatorio de que el mal
por fuerte que parezca, está destinado a la derrota completa y eterna. Esta victoria final, sin embargo, no comenzó en el futuro, fue conquistado en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15, describe cómo Jesús desarmó a los principados y potestades, triunfando públicamente sobre ellos. El sacrificio de Cristo no solo pagó por nuestros pecados, sino que despojó a Satanás de su poder legal para acusar y condenar. La cruz es la marca de la victoria de Dios y la humillación de Satanás. El pastor John, en el libro de Apocalipsis, nos invita a celebrar esta victoria por adelantado. El Cordero de Dios ya ha vencido y toda la creación se une en alabanza de su nombre, de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero es la salvación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Puede que Satanás actúe con desesperación, pero sabe que sus días están contados. Esta certeza nos da esperanza y fuerza para perseverar, sabiendo que la victoria final pertenece al Señor. Mientras esperamos el cumplimiento final de las promesas de Dios, estamos llamados a estar alerta. Jesús nos advirtió en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir. Estas palabras no son solo una advertencia, sino un recordatorio de la necesidad de estar preparados para los ataques del enemigo. No podemos ser negligentes ni subestimar su poder, pero tampoco debemos temerle, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera a Juan, capítulo 4, versículo 4. La clave de esta vigilancia se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, donde Pablo nos instruye a vestirnos de toda la armadura de Dios. Cada pieza de esta armadura, el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, entre otras, nos equipa para enfrentar las trampas del enemigo. Estas armas espirituales nos permiten resistir, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Señor. El pastor James también nos da una instrucción práctica y alentadora. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. La fuerza para resistir no proviene de nuestra capacidad, sino de nuestra sumisión a Dios. Cuando reconocemos la autoridad de Cristo y nos mantenemos firmes en su palabra, el enemigo no tiene más remedio que retirarse. Estas lecciones nos enseñan que la vigilancia es esencial para la vida cristiana. No se trata de vivir con miedo, sino de estar constantemente conscientes y preparados. La victoria final ya está obtenida, pero nuestra responsabilidad es permanecer fieles y dependientes del Señor, seguros de que Él es quien nos guarda y conduce a la victoria. La palabra de Dios nos asegura que aquellos que se mantengan firmes hasta el fin saldrán victoriosos. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, leemos uno de los textos más inspiradores sobre esta victoria. Le vencieron con la sangre del Cordero y con la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje destaca tres pilares de la victoria espiritual: el sacrificio de Jesús, el poder del testimonio fiel y la voluntad de vivir en obediencia incondicional, incluso ante la muerte. La sangre del Cordero nos limpia, nos justifica y nos da acceso a la presencia de Dios. No ganamos por mérito propio, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. El testimonio, a su vez, refleja nuestra fidelidad al proclamar y vivir la verdad, incluso bajo presión. Esta combinación, la obra redentora de Cristo y nuestra disposición a testificar, derrota las mentiras y acusaciones de Satanás. La victoria de los fieles no es solo una promesa de futuro, es una realidad presente. En Romanos capítulo 8, versículo 37, el apóstol Pablo declara con confianza: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no significa ausencia de luchas, sino la certeza de que en Cristo somos invencibles.
Los fieles heredarán el reino de Dios, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni presencia del mal. Como Jesús prometió en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta historia es un poderoso recordatorio de que el mal es real, pero Dios es soberano. Lucifer, el portador de luz que eligió la oscuridad, representa el poder destructivo de la rebelión contra Dios. Sin embargo, su caída no es solo una advertencia, también es una proclamación de la gloria y autoridad de Dios Todopoderoso. Los hijos de Dios están llamados a vivir de manera diferente. Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos exhorta a ser irreprensibles y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación corrupta y depravada, entre los cuales resplandecéis como estrellas en el universo. Así como Lucifer se alejó de la luz, nosotros estamos llamados a permanecer en ella, reflejando la gloria de Dios en un mundo marcado por la oscuridad. Esta reflexión nos llama también a discernir las estrategias del enemigo y resistir con la verdad de la palabra. No debemos temer al mal, porque sabemos que Dios ya ha decretado su derrota. En cambio, se nos invita a vivir con valentía, esperanza y fe, recordando que estamos llamados a un propósito eterno. Que reflexionemos sobre nuestras vidas a la luz de esta historia, evaluando dónde nos encontramos ante Dios. ¿Vivimos como hijos de la luz o estamos siendo seducidos por las tinieblas? La victoria no se logra con nuestras propias fuerzas, sino con la sangre del Cordero y una vida de fe genuina. Que estas verdades nos inspiren a buscar a Dios con todo nuestro corazón, viviendo con discernimiento, perseverancia y esperanza, para que al final podamos escuchar las palabras: bien hecho, buen siervo y fiel. Lucifer, el ángel que una vez reflejó la luz y la gloria de Dios, fue consumido por el orgullo y se rebeló contra su Creador. Transformado en adversario, opera para engañar, acusar y destruir, utilizando su astucia y estrategias contra la humanidad. La Biblia nos advierte sobre su influencia y tácticas globales, pero también nos recuerda que la victoria sobre él ya se obtuvo en la cruz de Cristo. Jesús desarmó al enemigo, asegurando que a través de la sangre del Cordero y la fe fiel, los hijos de Dios puedan perseverar y triunfar. Estamos llamados a vivir en vigilancia, vestidos con la armadura de Dios, brillando como luz en medio de las tinieblas. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, exaltamos tu nombre, porque en ti está nuestra victoria. Gracias por el sacrificio de Jesús, que derrotó el poder del pecado y desarmó al enemigo. Llénanos de tu Espíritu Santo, para que podamos discernir las mentiras del maligno y resistir con firmeza. Vestidos con tu armadura, ayúdanos a luchar no con nuestras fuerzas, sino confiando plenamente en tu poder y tu palabra. Protégenos de todo engaño, fortalece nuestra fe y permítenos vivir como hijos de luz, siendo testigos de tu gloria en este mundo. Declaramos que, a través de la sangre de Jesús, somos liberados, perdonados y victoriosos. A ti sea el honor, la gloria y la alabanza, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén